¿hay la posibilidad de que un aneurisma menores a 5,5 haya una ruptura, doctor? ¿Hay la probabilidad? Porque Sí, hay probabilidad. Todo aneurisma se puede romper. ya. Hay la posibilidad, ¿no, doctor? Que se rompa ese aneurisma, ¿no? Es muy raro. Más frecuente es que se rompan los que están por encima de 5.5. Hay más frecuencia. Ya. Otro, O doctor, sea al que, inicio. disculpa. Aquí creo que tengo un diapositivo. Aquí ve. Aquí dice, pues, menor de 4, 0% de ruptura prácticamente. Entre 4 a 5, de 0.5 a 5%. De 5 a 6, de 3 a 15%. O sea, el porcentaje de ruptura va aumentando conforme va aumentando el tamaño. Sí, doctor. Sí. 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 Doctor, ¿Algún comentario, alguna otra pregunta? otra Sí. pregunta quería hacer, doctor. Cuando usted hablaba de clampar la aorta, cuando hay una rotura, en este caso en el istmo de la aorta, ¿qué tiempo es lo ideal para realizar esta intervención, doctor? Y lo otro que, ¿cuál sería Menor de 30 minutos. la Menor de, posible complicación que podría tener el paciente? como yo le he dicho, de que cuando se clampa la aorta por encima, por debajo de 30 minutos, casi no hay riesgo de paraplegia. Y cuando se clampa la aorta por encima de 1 hora, todos hacen paraplegia. O sea, la paraplegia es la complicación más peligrosa, que el paciente termine con parálisis de los miembros inferiores, porque la médula espinal se ha necrosado porque no ha recibido sangre. Gracias, ¿Alguna doctor. otra pregunta o comentario? Doctor, sí, una pregunta. Doctor, en cuanto a la terapia, Montalbán, en cuanto a la terapia endovascular, Catherine Montalbán. Sí. Doctor, en cuanto a la terapia endovascular, dice que se realiza con un injerto, ¿no? Yo pienso que debe ser el injerto que le extraen al mismo paciente, pero también leí que existe la terapia endovascular que consiste en ¿cómo se llama? A través de un cateterismo se va a llevar un material acrílico que tiene como nombre metilmetacrilato. Va a llevar a través de ese cateterismo, este material va a ser llevado, ¿no?, a la zona de afectación del vaso. Entonces, mi pregunta es, ¿el injerto es ese? Está equivocado. Es un injerto de tela. Es un injerto de tela. Este es el injerto, ¿ves? Es un injerto de tela que se despliega, que se mete a través del catéter. Por eso yo le pasaba la película. Ahí está el injerto, ¿ves? Dentro de este catéter está el injerto, que se despliega. Que se ¿En abre. qué lámina, doctor, está señalando? No veo el puntero. ¿Cómo? Ahí está el injerto. Ya. ¿Es injerto de tela, dice usted? De tela, no es metacrilato, es un injerto de tela que se abre. Ya. Se abre por dentro Ya. de la aorta. Es el stent, ¿cierto? Es el stent. Sí, pues, es como un stent, es un injerto largo, pero es un injerto de tela. Es de tela. Ya, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Soy Maita. Sí. ¿Aló, me escucha? Doctor, tenía una pregunta. ¿En qué caso se da la pseudoneurisma? Doctor, ¿me escucha? Cuando generalmente el paciente... Sí, le escucho, sí.
El pseudoneurisma es cuando la arteria se lesiona generalmente por una herida por arma blanca, o por una herida de bala, o por una sutura, a veces, de la arteria, y la arteria en ese sitio, digamos, extravasa la sangre fuera de la arteria, y el tejido que está alrededor le forma como una capita. Ese espacio se endoteliza, digamos, y se forma como una bolsa por fuera de la arteria. Eso es un pseudoaneurisma. En cambio, el aneurisma es la dilatación de la arteria en sus 3 capas diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Un comentario? Morales Toribio, Ángel, ¿se encuentra? Noriega Vergara, Lady. Muñoz Revilla, Rosa. Presente, doctor. ¿Se encuentra Muñoz Revilla? ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, doctor, en cuanto a Sí, le escucho. sí, en cuanto al diagnóstico diferencial, doctor, ¿cómo podríamos poder estar, digamos, claro que sí se reconoce a tiempo, o sea, para poder reconocer a tiempo antes de la muerte, ¿no? Claro que es una muerte fulminante, ¿no? Y usted mencionó también que hay que sospechar de los pacientes que tienen, bueno, que son consumidores de tabaco, que son obesos de repente, ¿no? Pero aparte de esos factores de riesgo que tienen, ¿cómo podríamos poder diagnosticar a tiempo o qué diagnóstico diferencial podríamos hacer para llegar a un diagnóstico oportuno, ¿no? O sea que aquí, como les he dicho, todo paciente con riesgo vascular, o sea, los diabéticos, los fumadores, los hipertensos, cuando viene a su consulta, siempre deben examinarse el abdomen, mandar a hacer una ecografía. Entonces, de eso ya hace el diagnóstico. Si tiene aneurisma, se hace un diagnóstico. El examen físico, que uno encuentra una masa en el abdomen, y la ecografía simple detecta el aneurisma y ya es el diagnóstico. Eso es fácil el diagnóstico, pero hay que sospechar. ¿Alguna otra pregunta? Mamani Chambi, Sí, doctor. Juan Doctor, Carlos, bueno, sí, ¿me escucha? Doctor, sí le escucho. allá. Sí, en las diapositivas había mencionado que generalmente estos aneurismas llegaban a la mortalidad entre un 80 a 90%, ¿no? Y cuando habían estas rupturas. Yo quería saber, en los casos en los que no se llegan a romper, ¿no? En donde no llegan a generar incluso esta alta tasa de mortalidad, en ese pequeño porcentaje, los pacientes llegan a poder vivir bien, o sea, pueden tener una vida normal, se pueden vivir así simplemente con esa Claro, predisposición que normalmente se con su reviente o injerto algo. colocado, sí, hacen vía normal. O sea, paciente que se le coloca un injerto, ya sea por ejemplo vascular o quirúrgico, hace una vía normal. Tiene que controlarse los factores de riesgo, ¿no? O sea, el paciente se opera, todo, tiene que controlarse los factores de riesgo. O sea, después tiene que hacer el control de colesterol, el control del peso, una dieta adecuada, para que siga avanzando la enfermedad aterosclerótica. O sea, hacen una vida normal, con su injerto. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, un comentario de alguien? Pero una consulta. Sí.
Sí, doctor, usted mencionó que en pacientes que tengan un aneurisma menor a 5.5 se realiza solo el seguimiento hasta que lleguen a 5.5 centímetros para poder operarlos. ¿Ese es el único criterio para operar el tamaño? ¿Cuál es su nombre? Morales Rojas. ¿Cómo? Morales Rojas. ¿Aló? A Morales, ¿no? Morales Morales. Rojas. Es Morales Rojas. A Morales Rojas, ¿no? Ya, perfecto. Claro, ese es el único criterio. El tamaño. El tamaño es el único criterio. El tamaño es lo más importante para que se rompa. O sea, hay que evitar que se rompa, porque cuando se rompe se muere. Entonces el tamaño es lo que determina cuándo operar y cuándo no operar. Doctor, Sí, sí, una pregunta. sí. Había leído que si el aneurisma, bueno, es grande o si está creciendo por más de 1 centímetro al año, ¿es recomendable la cirugía? ¿Esto es cierto o tendríamos que, bueno, mejor dicho, este es un criterio para poder operar al paciente también? No, 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 no. Como digo, no sé, no lo podría decir, pero de alguna manera, cuando le hacen el diagnóstico, le mide el aneurisma y mide más de 5.5 centímetros, ya es indicación de cirugía, ¿no? Pero como le digo, cuanto más grande es el aneurisma, mayor riesgo de ruptura. Más la que se va el aneurisma. Entonces, para evitar eso, es el tamaño. Entonces, ustedes le hacen al paciente bien, le hacen un examen, encuentran una ecografía y tiene mayor de 5.5 centímetros, ya le indica cirugía. Si el paciente no desea operarse, ya es, digamos, lo que el paciente desee, ¿no? Pero usted ha cumplido. Lo más importante es que uno cumple, porque si el paciente se muere, a usted lo pueden denunciar, que no le ha indicado cirugía, aún teniendo ese tamaño del aneurisma, ¿no? Ese problema de riesgo. Entonces uno también tiene que cumplir, digamos, la parte académica, ¿no? De decirle al paciente que tiene que operarse. Ya si el paciente no quiere operarse, ya es su decisión del paciente. Pero usted ha cumplido como médico. Y si el paciente se muere, ya, digamos, no tiene riesgo de que lo vayan a denunciar a uno. Porque uno siempre tiene que cuidarse legalmente. Porque estas patologías son patologías mortales. Ven, por favor, esto en su pantalla, cirugía coronaria. Sí, doctor. Sí, ¿Aló? doctor, sí se ve. Sí se ve, doctor. ¿No? Y entonces vamos a esperar 10 minutos para continuar con la clase de cirugía coronaria. Está bien, doctor.